Hola, en esta clase vamos a seguir nuestro estudio de Génesis 1 y 2 y vamos a comenzar con el lugar del reino de Dios. Como vimos en la clase pasada, el reino de Dios tiene tres elementos. Primero, Dios el rey. Segundo, el pueblo sobre el cual Dios gobierna. Y el tercer elemento es el lugar de Dios, el lugar donde Dios pone a su pueblo para que ellos puedan vivir en su presencia y servirle. Entonces vamos a aprender varias cosas sobre el lugar de Dios en Génesis 1 y 2. Ok, número 1. Yahvé prepara para el hombre un lugar, un paraíso donde vivir. Génesis 2 da mucha atención a la creación del huerto de Edén. Y quiero que noten la descripción del huerto. La palabra huerto es la palabra hebrea gan, que significa un jardín encerrado. Y dos veces el pasaje dice que Dios puso al hombre en el huerto. Capítulo 2, versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. También versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, este lugar se describe como un paraíso donde el hombre tiene todo lo que necesita. Es un lugar perfecto con árboles y ríos y oro, todo que el hombre necesita para servir a Dios. Y es un lugar especial donde Dios pone al hombre y allí en ese lugar el hombre vive en la presencia de Dios bajo el gobierno de su rey, llevando a cabo su tarea en el mundo. También quiero que notemos que la tierra es un lugar de reposo. Reposo es un tema importante en este pasaje. Capítulo 2, versículos 1 y 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora, la palabra y el tema de reposo, de descanso, es un mega tema en la Biblia. ¿Qué es el reposo? Bueno, el reposo no es la inactividad, no significa que Dios tomó una siesta o que nosotros debemos dormir o tomar siestas. ¿Okay? En el reino de Dios, el tema del reposo es sumamente importante. Podemos darle esta definición. El reposo es la condición feliz de vivir en la creación perfecta de Dios, en comunión perfecta con Él, bajo el gobierno perfecto de Dios. El reposo es la condición ideal del reino de Dios. Y podemos decir que el reposo es la meta de la creación y del plan de Dios. El plan de Dios es que su pueblo viva en su presencia, en reposo, bajo el gobierno perfecto de su rey. Número 3. El huerto es el lugar donde el hombre disfruta de la presencia de Dios. ¿Por qué es el huerto un lugar de reposo? Bueno, es porque el hombre vive en la presencia de Dios. Y en capítulo 3, versículo 8, podemos decir que Dios descendió y anduvo, caminó con el pueblo de Dios, con Adán y Eva. Él viene al huerto y él anda con el hombre. Entonces la bendición única del huerto de Edén es la presencia de Dios, es la bendición de andar con Dios, de tener comunión con Dios. Entonces el patrón que tenemos aquí es que Dios crea, Dios forma al hombre y le pone en un lugar, el lugar del reino, y ahí en ese lugar el hombre vive en la presencia de Dios, camina con Dios, anda con Dios, vive en comunión con Dios y le sirve. Entonces el hombre tiene el papel de servir a Dios en su presencia. Y eso nos ayuda a entender que Adán no es solamente un rey, también es un sacerdote. El hombre es el sacerdote de Yahvé. ¿Qué es un sacerdote en la Biblia? Bueno, el sacerdote es alguien que vive en la presencia de Dios y que le sirve.
¿Ok? Entonces el hombre fue creado para eso. Podemos ver ese papel de dos maneras en nuestro pasaje. Primero, en el huerto, Dios le da a Adán la responsabilidad de hacer dos cosas, de cultivar y de cuidar el huerto. La Reina Valera dice para que lo labrara y lo guardase. Ahora, esas dos palabras se usan, esas dos palabras hebreas se usan después en el Pentateuco para describir el trabajo de los sacerdotes en el tabernáculo. Los sacerdotes tienen que cultivar y cuidar el tabernáculo. Entonces, cuando Dios describe para Israel en Génesis 2 el trabajo, la obra, el papel del hombre, su tarea en el mundo, es la tarea de un sacerdote viviendo en el templo, en un tabernáculo, en la presencia de Dios. Segundo, la palabra que se usa para describir a Dios caminando o andando en el huerto de Edén se usa después para hablar de la presencia de Dios en el tabernáculo. Por ejemplo, Levítico 26, 11 y 12 dice: Además haré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los aborrecerá. Andaré entre ustedes. La misma expresión que se usa en capítulo 3, versículo 8 para describir la presencia de Dios en Edén. Entonces, la presencia de Dios entre ellos en el tabernáculo se describe así en Deuteronomio 23, 14, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Okay, ¿por qué escoge Dios usar la misma palabra y la misma expresión para describir su presencia en el tabernáculo? Bueno, creo que es porque Edén es como un santuario en el cual Dios mora y donde Adán sirve como un sacerdote cultivando y cuidando el templo que es Edén. Entonces, luego en el Pentateuco, el tabernáculo sirve para recrear la experiencia del hombre de Edén. El tabernáculo es un nuevo Edén, es el lugar donde Dios anda entre su pueblo y donde el hombre le sirve en su presencia. Y como vamos a ver luego, varios detalles del tabernáculo reflejan los elementos del huerto de Edén. Entonces aquí tenemos un cuadro más completo de la tarea, del papel, de la función del hombre delante de Dios en la creación. Dios creó al ser humano, los hombres, para ser reyes y sacerdotes. Y ese papel, esta tarea nunca jamás cambia en toda la historia de la Biblia. Hasta el fin de la Biblia, los hombres, el pueblo de Dios, la iglesia, el Nuevo Testamento se presenta como reyes y sacerdotes que sirven a Dios y obedecen a Dios y aman a Dios y adoran a Dios como sus representantes en la tierra. Número 4. La habilidad del hombre de cumplir su tarea y vivir en el lugar de Dios depende de su sumisión a la palabra de Dios, el gobierno de Dios. La habilidad del hombre de cumplir con esa tarea depende de su sumisión a la palabra de Dios. Capítulo 2, versículos 16 y 17 dicen: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué está diciendo Dios? Dios es el rey, Él es el jefe, Él manda. Todos los beneficios de la creación, incluyendo la vida, depende de la sumisión del hombre a la ley del rey. El hombre es una criatura, representa a Dios y eso implica que el hombre tiene que someterse a la palabra de Dios. Como hemos visto, la palabra de Dios es el cetro del rey. Es el instrumento por el cual Dios gobierna. Y el hombre como representante de Dios no se puede poner encima de la palabra de Dios. Tiene que someterse a la palabra de Dios.
Y número 5, la pena por no obedecer la palabra de Dios será la muerte. Vemos esto en versículo 17 de capítulo 2. Como hemos visto, la palabra de Dios es el instrumento por el cual Él gobierna. Vivir en la presencia de Dios viene con ciertas responsabilidades. Y en este pasaje Dios indica que si el hombre no obedece la palabra de Dios, va a caer bajo la maldición de Dios. Y la expresión final de esa maldición es la muerte. La gran bendición de Dios en la creación es la vida, pero vendrá la muerte si el hombre, el representante de Dios, no se somete a la palabra de Dios. Entonces ya hemos visto los tres elementos del reino: Dios el Rey, su pueblo en su lugar. Entonces, ¿qué es el gran plan de Dios? Ahora quiero resumir lo que hemos visto y hacer unas observaciones acerca de lo que hemos aprendido de Génesis 1 y 2 sobre el gran plan de Dios en la creación. Y esto será importante porque lo que vemos aquí, hermanos, provee el plan de Dios para toda la historia de la redención. ¿Okay? Lo que Dios está haciendo aquí es el primer paso en el cumplimiento del plan redentora de Dios en la tierra. Pero antes de seguir, quiero hacer un comentario breve sobre mi metodología, lo que estoy haciendo aquí. En Génesis 1 y 2 hemos observado varios temas e ideas que son centrales en la historia de la creación. Y lo que vamos a ver en las siguientes clases es ver cómo esos temas, esas ideas, atraviesan la historia de la Biblia y da movimiento y dan unidad a toda la metanarrativa de la historia bíblica. Estas ideas y temas son como hilos que se han entretejido en el tapiz de las escrituras y que juntos crean una bella imagen, un mosaico que cuenta la gran historia de la redención que Dios trae al mundo. Ahora, como hemos visto, en Génesis 1 y 2 tenemos el reino de Dios en su forma seminal. En estos capítulos encontramos un resumen de los propósitos de Dios, sus ideales para el hombre y para su creación. Entonces podemos resumir el plan de Dios así. Primero, el plan de Dios será restablecer su reino en la tierra, el gobierno perfecto en la creación. Eso era el propósito de Dios en la creación. Y será también el propósito de Dios en la redención. El reino es central en la historia de la Biblia. El gran mensaje del Antiguo Testamento es que un día vendrá Dios para establecer su reino perfecto y justo en la tierra. Él va a venir para restablecer el reino que fue perdido en el huerto de Edén. Y si eso es el mensaje del Antiguo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento no será diferente. Se puede resumir el mensaje del Nuevo Testamento así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso es el mensaje de Jesús y el mensaje de Juan el Bautista y el mensaje del Nuevo Testamento. En Jesús el reino de Dios ha llegado. El mensaje de la llegada del reino de Dios se llama el Evangelio y a veces se llama el Evangelio del reino. Por medio de la predicación de los apóstoles, ese mensaje y ese reino se va a extender por todo el imperio romano. Y lo que vamos a ver es que la historia de la Biblia llega a su momento climático en Apocalipsis cuando se proclama: los reinos del mundo han venido de ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Otra vez, la historia de la Biblia es la historia del establecimiento, podemos decir el reestablecimiento del reino de Dios. Y como vimos en la creación, la palabra de Dios es central en el establecimiento del reino.
Entonces, a lo largo de la historia vamos a ver que la palabra de Dios es tan importante. La historia del mundo comienza, como hemos visto, con Dios hablando. La Biblia presenta a Dios como un Dios que habla. Hebreos 1:1 dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios es un Dios que habla, y a lo largo de la historia Dios está hablando, dando al ser humano su palabra, su autoridad, su ley como el rey de todo el universo. Y cuando el hombre y los líderes mediadores se someten a la palabra de Dios, experimentan la bendición de Dios. Pero cuando desobedecen la palabra de Dios, experimentan la maldición. Podemos ver esto en varios pasajes. A Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio 8:3 enseña la misma cosa. Dice, el hombre no solo de pan vivirá, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios quiere destacar la importancia central de la palabra de Dios en el reino de Dios. Los salmos abren con este mismo tema. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, el pueblo de Dios y el hombre de Dios no presta atención a las palabras de este mundo. ¿Qué hace? Bueno, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Habla de la estabilidad y la prosperidad del pueblo de Dios cuando se somete a la palabra de Dios. Cuando el hombre se somete a la palabra de Dios, disfruta todas las bendiciones del reino de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento aprendemos la misma cosa. Jesús termina su gran sermón del monte. Es la predicación, el sermón del rey, el rey verdadero. ¿Y cómo termina esa predicación? Dice que el hombre sabio es el hombre que recibe la palabra que Jesús acaba de predicar, recibe esta palabra y obedece la palabra de Dios. Y ese hombre será como una casa edificada sobre la roca. Entonces es muy parecido a Salmo 1. El hombre que se somete a la palabra de Dios será estable, pero el hombre que rechaza esa palabra será como el hombre que edifica su casa sobre la arena. Entonces llegamos a Juan 1. ¿Y cómo se presenta Jesucristo? La Biblia escoge identificar a Jesucristo como la palabra de Dios, el logos de Dios. En el principio era el verbo. Esa palabra significa palabra. Jesús es la comunicación de la palabra de Dios. Él es la expresión del gobierno de Dios. Y otra vez, Hebreos 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es la palabra de Dios, esa expresión del gobierno de Dios en la tierra. La segunda cosa que vemos es que Dios tiene varios planes para el hombre. El plan de Dios es que el hombre primero le sirva por gobernar la creación como su rey, su gobernante mediador, su virrey.
Vamos a ver en Génesis 3 que el hombre falla en esa tarea. Adán y Eva pierden su posición en el reino como rey y reina. Adán y Eva son un rey y reina rebelde. Y Adán es un hijo rebelde. Y entonces él cae de esa posición importante, esa posición elevada. Pero como hemos visto, el plan de Dios es que su reino se gobierne por medio de un rey mediador. Entonces en la historia de la Biblia, Dios va a estar levantando a reyes y gobernadores humanos que gobiernan su reino. Son líderes, profetas, reyes, sacerdotes y jueces que funcionan como líderes y gobernadores, gobernantes, mediadores sobre el reino de Dios. Pero a través de la historia, esos reyes, esos líderes, mediadores fallan y nos hacen esperar un rey futuro, un gobernante perfecto. Salmo 8 dice que Dios puso bajo los pies del hombre. Primero con Adán y Eva, todas las cosas, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y en Hebreos 2, el autor de Hebreos cita Salmo 8 y dice, pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas. O sea, Adán y Eva no cumplieron con su tarea y nosotros tampoco. Entonces dice el autor de Hebreos, todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas, pero lo que vemos, dice, es el rey mediador perfecto. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Entonces Jesús será el postrero Adán. Como Adán, Él es el Hijo de Dios, pero el Hijo obediente, el Rey mediador fiel de Dios. Dios hará que Él se siente a su diestra hasta que haga a sus enemigos estrado de sus pies. ¿Saben qué, hermanos? Jesús, el perfecto Hijo y Virrey de Dios, restaurará a nosotros, a nuestra posición como reyes de Dios y representantes de Dios. En Cristo somos nosotros hijos de Dios y reyes representantes de Dios. Además, el plan de Dios es que el hombre le refleje como su imagen. El hombre es el descendiente único de Dios. Como hemos visto, el hombre es el Hijo de Dios. Él fue creado para reflejar la santidad, la gloria, la naturaleza de Dios. Entonces la obra redentora de Dios incluirá la restauración de su imagen en el hombre. El pueblo de Dios tiene la tarea de reflejar a Dios en el mundo. Entonces la obra redentora incluirá la restauración de esa imagen. Colosenses 3:10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hasta un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. La salvación y la santificación incluye esa restauración de la imagen de Dios en el hombre, para que nosotros podamos ser los representantes de Dios, reflejando su santidad, su gloria al mundo. Romanos 10:28 nos explica cómo Dios lo hace. Dios restaura la imagen de Dios en el hombre por medio de Jesucristo, quien es la imagen perfecta de Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es una nueva creación, el reestablecimiento del hombre como el portador de la imagen de Dios. Primera de Pedro 2:9 toma lenguaje del libro de Éxodo y lo aplica a la iglesia para explicar esa transformación. Mas nosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, para que puedas proclamar y exponer las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios está renovando en nosotros su imagen para que podamos exponer la gloria de Dios en toda la tierra. Entonces Jesús, el segundo Adán, como la imagen perfecta de Dios, va a cumplir eso. Y hermanos, además,
La obra redentora de Dios incluirá la restauración no solamente de la imagen, sino también incluirá la restauración del hombre a su posición como hijo de Dios. ¿Cómo lo hará? Lo hará otra vez por medio de su Hijo perfecto, el segundo Adán, Jesucristo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué? ¿Para qué vino Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando Dios salva a alguien, lo hace su hijo, le da la posición que Dios había dado a Adán. Por eso Juan 1:12 dice más, a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además, el plan de Dios es que el hombre viva en su presencia, en comunión perfecta de Él. Es otra cosa que aprendemos en Génesis 1 y 2. Juan 17:3 así describe nuestra salvación. ¿Qué es la vida eterna a que Dios nos llama, que Dios nos da por medio de Jesucristo? Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien has enviado. Fuimos creados no solamente para ser reyes, sino también para ser sacerdotes, para vivir en la presencia de Dios y servir en su presencia. Y debido a Adán, el primer rey y sacerdote, el ser humano fue expulsado de la presencia de Dios. Perdió la bendición de vivir en comunión con Dios en su presencia. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, que no solamente vino como un rey, sino también como un sacerdote. Y Él vino como rey y sacerdote, como se dice en Apocalipsis 1:6. Hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, por medio de Jesús, el segundo Adán, el Hijo obediente de Dios, la imagen perfecta de Dios, el Rey y sacerdote de Dios por excelencia, Dios nos restaura a la posición de Adán. Por medio de Jesús, Dios nos hace hijos de Dios. Por medio de Jesús, Dios restaura su imagen en nosotros. Por medio de Él nos hace reyes y sacerdotes. Además, el plan de Dios es dar a su pueblo un lugar donde Dios more entre ellos en comunión perfecta. Como vamos a ver, después de la caída, la obra redentora de Dios incluirá regresar a su pueblo a su lugar. Dios va a ofrecer de nuevo al hombre el reposo, el día de reposo semanal y otros tiempos como las fiestas israelitas y el año de jubileo simbolizaron ese reposo de Dios. De hecho, Canaán, la tierra prometida, tiene ese propósito, darle al hombre reposo o descanso. El tabernáculo y luego el templo cumple la misma tarea, el mismo propósito. Son los lugares donde Dios mora en la presencia de Dios y donde en la presencia de Dios el hombre tenga descanso o reposo. En la historia del Antiguo Testamento se hace claro que el hombre es incapaz de quedarse en el lugar de Dios. Lo que vamos a ver es que el exilio del lugar de reposo, del lugar del reino, el exilio es un parte repetido de su experiencia y su historia. Sin embargo, la presencia de Dios entre los hombres se va a realizar en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Mateo 1:28 dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Por medio de Jesús, Dios está restableciendo su presencia entre los hombres. Juan 1:1 habla de Jesús como el verbo, el logos eterno que estaba con Dios y que es Dios. Y luego dice, ese verbo se hizo carne
y habitó. El verbo es una forma verbal de la palabra tabernáculo. El verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. El propósito de Dios es regresar al hombre por medio de Jesucristo todas las bendiciones que fueron perdidas en el huerto de Edén. Jesús entonces en Juan capítulo 2 es el nuevo templo. Él vino para reemplazar el templo. Es el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Entonces en los evangelios Jesús vino para ofrecer reposo, ofrecer descanso para el pueblo de Dios. Y en la iglesia luego Dios está edificando un nuevo templo. Es el lugar donde Dios mora en la presencia del hombre. Entonces, hermanos, podemos ver que toda la historia, la metanarrativa de la Biblia, tiene sus raíces en lo que ya hemos visto en los primeros 2 capítulos de Génesis. Entonces, ¿cómo podemos resumir todo lo que hemos visto? Bueno, la bendición única de la creación es que Dios crea al hombre a su imagen, le da un papel especial, le pone en el lugar especial y le da su presencia para que el hombre pueda vivir en comunión perfecta con Dios y disfrutar de todas las bendiciones del reino de Dios y de la creación. Ahora, quiero que terminemos esta clase viendo cómo los últimos 2 capítulos de la Biblia agarran los temas que ya hemos visto de los primeros 2 capítulos de la Biblia para describir el reino eterno de Dios. Voy a leer de Apocalipsis 21 y luego de Apocalipsis 22 para ver cómo toda la historia de la Biblia es la historia de creación a una nueva creación, a un nuevo Edén. Apocalipsis 21, 1 al 5. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los hombres está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Podemos ver aquí cómo Juan está agarrando temas del Antiguo Testamento y de los primeros capítulos de Génesis para describir la nueva creación. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5, y específicamente vamos a ver aquí lenguaje de Edén, para que podamos ver que en el futuro la nueva creación es un nuevo Edén. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y reinarán por los siglos de los siglos. Es un nuevo Edén. El plan de Dios para su reino será cumplido. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y moraré entre ellos. Espero que puedan ver, hermanos, cómo la Biblia es una gran unidad y cómo toda la metanarrativa de la Biblia fluye de lo que pasa, de lo que ocurre en los primeros capítulos de Génesis.